Estamos nuevamente aquí con ustedes. Como les acabamos de indicar hace un momento, vamos a estar revisando todo el tema relacionado con la parte de incapacidades. Las incapacidades es un tema que es de consulta frecuente por parte de los asistentes a las diferentes actividades de capacitación. En tal sentido, pues es importante que aclaremos acá algunas inquietudes, algunos aspectos relacionados con el tema, y más aún cuando acabamos de recibir ahorita la semana anterior un proyecto de decreto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social que define algunas modificaciones importantes respecto a la parte de las incapacidades. Entonces, les vamos a contar cuál es lo que está establecido en la normatividad, cuáles son sus derechos, qué es lo que deben hacer efectivamente las EPS, pues para que no tengamos dificultades al momento del reconocimiento de estas incapacidades que son una prestación a la cual todos tenemos derecho. Bueno, inicialmente podemos indicar pues, que las incapacidades son una prestación que se refiere sencillamente a el momento en que un trabajador, por algún tema que afecta a su salud física o psíquica, no puede asistir a laborar. En ese caso, pues, tiene que acceder a una incapacidad. El Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 227, establece efectivamente que debe el empleador cubrir con un subsidio al trabajador que incurra en una de estas incapacidades. Existen incapacidades que se presentan a raíz de un accidente laboral o de una enfermedad laboral, y hay otro tipo de incapacidades que se refieren a enfermedades de origen común. Vamos a centrarnos un poco en las incapacidades de origen común, pues que son las de más frecuente consulta por parte de todos nuestros usuarios. El decreto 2943 del año 2013, su artículo primero, estableció pues, que ya no era posible descontar la incapacidad directamente a través de la autoliquidación de aportes. Recuerden que anteriormente la EPS autorizaba, nos entregaba un formato, y con ese formato lo que hacíamos era proceder a descontar la incapacidad directamente a través de la autoliquidación de aportes, pero ya a raíz de este decreto desde el año 2013 no es posible descontar esa incapacidad ni la licencia de maternidad, y lo que se hace es un trámite directo entre la empresa y la EPS, o si hablamos de un trabajador independiente, pues el trámite es entre el trabajador independiente y la EPS. El reconocimiento de estas incapacidades, de estas prestaciones, en caso de un trabajador dependiente de una empresa, siempre lo hará la EPS a la empresa en la cual esté laborando la persona. Si hablamos de un trabajador independiente, pues el reconocimiento se le va a hacer, lo va a hacer la EPS directamente al trabajador independiente, previo cumplimiento de algunos requisitos. Algunos estadísticos importantes para todos nosotros. Miren, entre el año 2009 y el año 2017 se generaron 2.652.000 incapacidades en nuestro país. Ese es el número que arrojan las estadísticas. 2.652.000 incapacidades. Esto implica un promedio de 332.000 incapacidades al año. Esto tiene un estadístico, 60% de estas incapacidades corresponden entre 1 y 10 días. El 40% de estas incapacidades corresponden a hombres de 20 a 29 años. Y los días en que más incapacitan los colombianos son los lunes y los viernes, y los meses del año en que más incapacitan son los meses de julio y los meses de diciembre. Entonces, eso es lo que arrojan por ahora las estadísticas. ¿Bien? Bueno, recuerden que este espacio está diseñado para ustedes. Vamos a contarles todo lo que está establecido en la normatividad, pero también queremos invitarlos para que hagan sus preguntas, hagan sus consultas. Aquí vamos a tratar de aclararlas. En caso de que no alcancen a revisar este video, a participar en esta transmisión en vivo, aquí le vamos a dejar el video en nuestra página de Pago Simple para que ustedes lo puedan revisar, puedan compartirlo, puedan darle like, y si tienen más dudas, más inquietudes, pues allí vamos a estar atentos para atender todas sus preguntas. Bien, estos aspectos de reconocimiento de incapacidades, entonces tengan en cuenta que por ahora la normatividad establece lo siguiente. Dice, cuando la persona se incapacita, debe tomar el ingreso a base de cotización del mes anterior a la fecha de la incapacidad. Bueno, eso es lo que está definido por ahora. Pero ojo, porque por ahí con el proyecto de decreto que les mencionaba hace un momento, esto va a cambiar, ¿no?
Ojo, proyecto de decreto que les mencioné hace un momento. ¿Qué dice ese proyecto de decreto? Dice, se debe tomar el ingreso a base de cotización del primer día del mes de la incapacidad. ¿Qué quiere decir? Si la persona se incapacitó hoy 20 de agosto, revisamos el 1 de agosto cuánto se ganaba y sobre ese ingreso a base de cotización se le va a liquidar su incapacidad. Eso es un proyecto que está definido. Por ahí tenemos el borrador. Si ustedes quieren, lo pueden solicitar y se lo hacemos llegar. Es un borrador, no es un proyecto, o sea, no se ha definido nada sobre el tema. Si miramos, por ejemplo, en este momento una incapacidad de 10 días con un ingreso a base de cotización de 1.800.000, recuerden que la empresa asume los 2 primeros días de incapacidad y la EPS va a asumir los días restantes, ¿no? Entonces hay unas fórmulas establecidas para esto. Hay una forma de calcularlo. Recuerden que la empresa, por política, puede adoptar que paga el 100% de la incapacidad o que paga 2/3 partes sobre el valor del salario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas empresas, todavía existen en Colombia, algunas empresas, que la persona, su trabajador, se puede incapacitar el tiempo que sea y cuando regrese va a recibir su salario al 100% completo. No se le va a ver afectado para nada. Pero otras empresas sencillamente dicen, listo, no hay problema, vamos a adoptar una política diferente y cada vez que la persona se incapacite, a partir del tercer día de su incapacidad, se le va a reconocer su salario sobre 2/3 partes. Estas 2/3 partes, o 66.667%, que es como se conoce, no aplica para salarios mínimos. Bien, recuerden que el salario mínimo no se puede afectar de ninguna manera y pues si una persona con salario mínimo se incapacita, va a recibir siempre su salario mínimo sin ningún inconveniente. Eso es lo que está por ahora definido. Luego recuerden que cuando la persona se incapacita, igual hay que hacer aportes en salud, hay que hacer aportes en pensión, ¿cierto? Los riesgos laborales, pues día que no labora la persona, día que no se le paga a la ARL. Entonces los días que está incapacitada esta persona, no se le hace pago a la ARL. Y en los temas de caja de compensación familiar, pues recuerden que definido está pues que se aporta sobre el devengado por la persona. Si la persona no estuvo laborando este tiempo, pues algunas empresas dirán, no le hago aportes en parafiscales, y la consecuencia es que de pronto la caja de compensación puede suspender el subsidio monetario de esa persona. Bueno, aún con aportes o sin aportes, si la empresa realiza, demuestra ante la caja de compensación que tiene a su trabajador en incapacidad o en licencia de maternidad, pues la caja de compensación va a proceder a efectuar el reconocimiento retroactivo de estos subsidios monetarios. Entonces tengan en cuenta si es importante realizar el aporte en este tipo de situaciones. Y pues así como lo establece la norma, pues recuerden que hay una línea en la cual se reportan los días que laboró la persona en el mes y otra línea que quedaría definida para reportar la licencia de maternidad o la incapacidad por enfermedad general. Eso quedaría muy claro totalmente para que no haya ahí confusiones ni dificultades al momento de este reconocimiento de esta prestación. Bien. Hay unos aspectos que se están presentando, unas situaciones especiales que se presentan con las incapacidades cuando se prolongan durante bastante tiempo, ¿no? Bueno, vamos a atender acá una pregunta del señor Héctor Vergara. Bueno, dice, agradezco, por favor, nos indique bajo qué base debe pagarse los 2 primeros días de incapacidad general con el sueldo básico de la persona o con el IBC del mes anterior a la incapacidad. Bueno, pues, don Héctor, como lo mencionamos hace un momento, actualmente está definido que se debe tomar el ingreso a base de cotización del mes anterior de la fecha de la incapacidad. Bien, ese es el IBC que se debe tomar actualmente. Si se da trámite y sale adelante este proyecto de decreto que les mencioné hace un momento, esta figura cambiaría. Pero por ahora, vámonos a lo que está determinado en la ley, porque lo demás es un proyecto que todavía no se ha definido. Entonces, el IBC es el del mes anterior a la fecha de la novedad, para que no haya ninguna dificultad. Y les voy a contar ahorita cuál es el decreto que actualmente justifica o sustenta esta aclaración que acabo de manifestar. Bueno, respecto a este tema de la incapacidad, a veces suceden situaciones en las cuales se prolonga la incapacidad y encontramos empleados que llevan más de 180 días incapacitados. Hay empresas que nos manifiestan que tienen empleados que tienen 2, 3, 4, hasta 5 años incapacitados
y no se ha podido normalizar su situación. Bueno, pues hay unos aspectos importantes a tener en cuenta. Primero, cuando la incapacidad llega a 180 días, entonces hasta el día 180 la EPS asume el valor del subsidio por incapacidad. Recuerden que este reconocimiento siempre se lo va a hacer directamente la EPS a la empresa. Bueno, siempre el reconocimiento es a la empresa. Y la empresa pues lo que hace es reconocer ese valor a su trabajador durante el tiempo que esté incapacitado. Desde el día 91 hasta el día 180 de incapacidad, se puede reconocer el 50% del salario por parte de la empresa, ¿no? Ese 50% no puede ser inferior a un salario mínimo, ¿bien? Tengan en cuenta eso. Bien, y antes del día 120 de la incapacidad, bueno, importantísimo, la EPS debe emitir un concepto favorable de rehabilitación. Bueno, concepto favorable de rehabilitación. Ojo, porque esto es un tema de ley, ¿sí? No es si la EPS quiere o no quiere. Ustedes, empresarios, empleadores, están en todo su derecho de exigir que la EPS emita este concepto favorable. Bueno, Nani Ortiz dice el IBS multiplicado por 66.667. Sí, recuerden que dijimos hace un momento, ¿no? Depende de la política que ustedes hayan establecido en su empresa. Bueno, si ustedes definieron que el trabajador se incapacite, le reconocen el sueldo al 100%, no pasa nada. Pero si lo van a hacer al 66.667, está perfecto. Lo que no estaría bien visto es que ustedes apliquen la política para unos empleados de su empresa y para otros no. Quiere decir, a uno le reconocemos el 100% y a otros el 66.667, será algo discriminatorio realmente. Entonces sí es importante unificar y aplicar una de las dos para que no haya ninguna dificultad, ¿bien? En ese caso. Bien. Les decía entonces, antes del día 120 es importante entonces que ustedes soliciten a la EPS que se emita un concepto favorable de rehabilitación. En este concepto lo que hace la EPS sencillamente es hacer una valoración del trabajador que está incapacitado y definir si su discapacidad supera el 50%. Si supera el 50%, efectivamente, le van a decir hay que iniciar el trámite de pensión por invalidez. Pero si no lo supera, pues entonces esta persona debe seguir vinculada con la empresa. Y en ese caso, ¿qué pasa? Pues que la EPS debe seguir emitiendo incapacidades y prorrogando pues, el tema de la incapacidad sencillamente. Bueno, se prorroga también el tiempo de calificación por parte del Fondo de Pensiones, ¿no? Que estaba, puede tomar 360 días más, que sumados a los 180 ya nos daría 540 días. Y ya les voy a contar también qué pasa con estas incapacidades que superan o sobrepasan los 540 días. Ojo, porque si se emite este concepto favorable antes del día 120 por parte de la EPS, pues a partir del día 181 el fondo de pensiones ya le va a empezar a pagar directamente al empleado el valor del subsidio por incapacidad. ¿Bien? Esa es la condición. Si no se emite el concepto favorable, pues ¿qué va a pasar? La EPS, el fondo de pensiones, perdón, dice no asumo o no voy a cubrir el subsidio y en ese caso la EPS tendría que asumir el subsidio por incapacidad sencillamente. Bueno, es importante que tengan en cuenta todos estos aspectos. Bien, hay un tema también relacionado. Bueno, otra pregunta dice, soy independiente, tuve una incapacidad de 5 días, ¿tengo derecho a prestación económica? Sí, por supuesto, independiente, recuerde que el independiente el reconocimiento se lo va a hacer directamente la EPS al independiente, siempre y cuando sus aportes estén al día, siempre y cuando haya aportado mínimo un aporte de 4 semanas para que exista un reconocimiento de esta incapacidad. Bueno, respecto a los temas de normatividad, bueno, hay una parte entonces que sustenta todo jurídicamente y es donde me dice, mire, efectivamente, los 2 primeros días los tiene que asumir el empleador, ¿sí? Eso no se ha modificado, pero por ahí les cuento, por ahí viene un proyecto dando vueltas hace rato donde pretenden bajar esta cobertura de 2 días a un solo día, ¿no? Pero por ahora lo que está escrito y definido en la ley son 2 días. Entonces los 2 primeros días los asumiría la empresa en las condiciones que les acabo de manifestar. Si ustedes decidieron por política que asumen el 100%, lo pueden hacer, y si van a hacerlo sobre el 66.667, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Desde el día 3 hasta el día 180, la EPS asume el valor de la incapacidad
desde el día 181 hasta el día 540, el fondo de pensiones empieza a pagarle directamente al empleado ese subsidio de incapacidad y después del día 540 vuelve nuevamente la EPS a retomar el reconocimiento. Y recuerden, dijimos hace un momento, ese reconocimiento se lo hace la EPS a la empresa. Bueno, entonces la empresa tendría que tomar ese dinero y entregárselo o reconocérselo a su trabajador incapacitado. Pero bueno, ahí vienen otros temas, otros aspectos ya relacionados con esa parte normativa. ¿Qué sucede? Ya después de esos 540 días, pues miren, ahorita hay un decreto que es el 1333 donde me dice EPS deben llevar un control sobre sus empleados que llevan más de 540 días de incapacidad, sus afiliados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay que hacer los controles, hay que verificar si efectivamente este trabajador ha cumplido con las citas, con los controles, con las terapias, si efectivamente tiene voluntad de recuperarse de su enfermedad, y si no, pues entonces es la EPS la que tiene que realizar el seguimiento, verificar efectivamente si esta persona no se ha presentado a estos controles, si ya del total de citaciones ha dejado de asistir al 30% de esas citaciones, pues van a requerir, la EPS va a requerir al afiliado y le va a decir, le doy 5 días para que usted me dé respuesta y me diga por qué no volvió a las terapias, y después de esa explicación que dé el afiliado, 3 días después la EPS va a tomar una determinación que podría consistir incluso en decir, ya no hay más reconocimiento de la incapacidad. Entonces, importante que tengamos en cuenta todas estas situaciones. Ruiz Lisset me dice, como independiente pueden tomar la semana cuando la esposa está en embarazo y el bebé tiene alguna compensación. Bueno, Lisset, me imagino que te refieres a licencia de maternidad, ¿no? Licencia de maternidad, para responder la pregunta, recuerden que la licencia de maternidad actualmente son 126 días o 140 días si son partos múltiples, ¿no? Hablamos de gemelos, mellizos, trillizos, de ahí en adelante, ¿no? La licencia de maternidad se puede tomar 1 semana o 2 semanas antes de la fecha probable del parto, ¿bien? Y esa semana o esas 2 semanas forman parte de los 126 días o de los 140 días. Bueno, entonces también hay un reconocimiento, ¿no? Para el independiente, siempre y cuando estén sus aportes al día, tiene un reconocimiento también de la licencia de maternidad, no hay ningún problema, ¿bien? Y si de pronto una persona ingresó a laborar y a los 3 meses o a los 4 meses tuvo el bebé, pues va a tener un reconocimiento proporcional también del tiempo que alcanzó a laborar. Ya no es como antes que decían, si el bebé nació a los 7 meses, tiene que haber cotizado a 7 meses. No, ahora puede haber un reconocimiento proporcional, no hay ningún inconveniente sobre el tema. Bien, hay unos aspectos relacionados con incapacidades. Bueno, entonces recuerden que ahora cuando yo entrego las incapacidades ante la EPS, pues la EPS revisa los 6 últimos meses y me dice si esos últimos 6 meses de pago, usted pagó 4 meses a tiempo y 2 meses fuera de tiempo, pues hay un reconocimiento, debe cumplir con esa regla, bueno, pero hay un pronunciamiento importante de la Corte, ¿no? Entonces la Corte dice, a través de la sentencia T-787 del 2014, pues que dice sencillamente, dice, mire, si la empresa no alcanzó a pagar el día que está establecido de acuerdo a sus 2 últimos dígitos del NIT, pero pagó dentro del mes, antes de que finalizara el mes, entonces no se considera una mora para el reconocimiento de incapacidades. En ese caso, debería la EPS proceder al reconocimiento de esa incapacidad. Bueno, entonces si ustedes revisan la sentencia T-787 de 2014, es muy claro allí. Lo mismo establece, si de pronto al momento de entregar la incapacidad, la EPS les dice que en el mes de enero tuvieron una mora por un trabajador, pues la EPS debe demostrar que se hizo alguna gestión de cobro con la empresa, y si no existe esa gestión de cobro, entonces debe proceder al reconocimiento de la incapacidad. Importante que tengan en cuenta estos aspectos. Bueno, Ariana Fruto nos dice, ¿se pagan al 100% como licencia de maternidad o como enfermedad general? Bueno, la licencia de maternidad se reconoce al 100%, ¿no? Solamente la incapacidad por enfermedad general es la que se aplica con la fórmula de 66.667. La licencia se reconoce al 100%. Y Rulicet dice, en caso del padre, pues en ese caso, pues el padre siempre tendrá derecho a su licencia de paternidad, ¿no? Entonces hay unos requisitos, tiene 30 días a partir del nacimiento del niño para entregar la documentación,
y reclamar su derecho a la licencia de paternidad, que actualmente son 8 días hábiles, ¿no? 8 días hábiles es el derecho que tiene el padre a la licencia de paternidad, ¿bien? Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, miren, para que haya un reconocimiento de incapacidad debe haber un mínimo, un aporte de 4 semanas, bueno, y tengan en cuenta también, por favor, que la EPS tiene un plazo de 15 días hábiles para liquidar la incapacidad, más 5 días hábiles más para reconocer esa incapacidad. Reconocerla quiere decir entregar un cheque o una consignación por ese valor. Si transcurrió ese tiempo de 20 días hábiles, no les han reconocido el valor de la incapacidad, pues ustedes tienen un derecho y es cobrarle intereses de mora a la EPS. Bueno, si la EPS no procede con el pago de los intereses de mora, tienen ustedes un derecho que es informar a la Superintendencia Nacional de Salud. Luego, algunas empresas me dirán, mire, a partir de la ley 1949, la Superintendencia dice que no tiene facultad para esto, pero miren, es un tema muy claro, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud tiene 2 delegaturas, una que se encarga de la inspección y control y una que se encarga de toda la parte jurisdiccional. Entonces, ahí esto implica que ustedes también pueden iniciar procesos contra las EPS a través de la Superintendencia Nacional de Salud. Ahí hay un juez laboral también dentro de la superintendencia que se encarga de adelantar todos estos temas. Entonces, consideren estas situaciones y hagan valer sus derechos. Bien, Valencia Cheve dice, mi nombre es Sebastián Valencia. Si en un caso, en el momento del reconocimiento económico por alguna circunstancia, no se le puede pagar a la empresa, ¿ese dinero se le puede desembolsar directamente al trabajador? Bueno, Sebastián, dijimos hace un momento, los reconocimientos de incapacidades los hace, en el caso de un trabajador dependiente, los hace la EPS directamente a la empresa. Solamente se le reconoce al independiente cuando tenga esa condición. Un independiente contratista que esté incapacitado sí va a recibir el pago, el reconocimiento de esa prestación por parte de la EPS, ¿bien? Pero los demás reconocimientos siempre se hacen directamente a la empresa. Eso lo hace la EPS. Bueno, bien. Continuamos entonces con el tema. Bueno, esta parte de los intereses de mora, entonces tomen nota por favor. Hay un decreto que es el 4023 del año 2011, artículo 24, para que lo sustenten allí legal y jurídicamente, ¿no? Decreto 4023 del año 2011, artículo 24. Ahí está sustentado claramente. Y en el decreto 1333 nuevamente se menciona la situación, es donde se dice que se le puede dar aviso a la Superintendencia Nacional de Salud, y en el proyecto que les mencioné desde el principio de la charla, nuevamente contemplan la misma situación y establecen el mismo plazo para que las EPS procedan con la liquidación de estas prestaciones. Bueno, tengan en cuenta eso. Bueno, incapacidades por procedimientos estéticos, pues recuerden que no tienen reconocimiento por parte de la EPS, ¿no? Entonces, cuando la persona se somete a alguno de estos procedimientos, pues definitivamente no va a tener reconocimiento de esa incapacidad por parte de la EPS. Entonces, eso ya es un tema que tendría que negociar directamente el empleado con su empresa para saber pues cómo se va a determinar si lo van a manejar como una licencia no remunerada o alguna situación similar que le permita ausentarse de la compañía o que aproveche su época de vacaciones también para poder someterse a alguno de estos procedimientos. Las incapacidades de medicina legal. Recuerden que estas incapacidades de medicina legal hay que transcribirlas para que tengan validez. Bueno, entonces la persona que tuvo que acudir a medicina legal por alguna situación, de pronto violencia intrafamiliar, bueno, cosas de ese estilo que se presentan lamentablemente, debe salir de allí, debe acudir a su EPS para que le transcriban esa incapacidad para que efectivamente tenga validez y tenga cobertura efectivamente por parte de la EPS. Las incapacidades por accidente de trabajo, recuerden que existe un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que es el SOAT, y este seguro tiene unos topes establecidos, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene un accidente de tránsito, la cobertura inicial es por parte del SOAT de los vehículos implicados en el accidente. Este SOAT tiene unos topes. Cuando se completa este tope, entonces, ¿qué pasa? A partir de ese momento empieza la cobertura por parte de la EPS. Entonces, sí es importante también definir hasta qué momento me lo cubre el SOAT y de qué momento en adelante empieza la cobertura por parte de la EPS. Bueno, y las incapacidades de medicina domiciliaria, o sea, cuando yo tengo
contratado un servicio, que viene el médico, me atiende en la casa. Entonces, esas incapacidades es importante transcribirlas para que tengan validez también ante la EPS, para que exista una cobertura. Bueno, tengan en cuenta eso. Situaciones especiales, por favor, radiquen o registren las incapacidades dentro del periodo que efectivamente corresponde, para que no le demos por ahí información errada a la ARL y tengamos sorpresas al momento de solicitar el reconocimiento de alguna prestación. Bueno, entonces, si la persona se incapacitó, pues por favor establezcan ustedes un tiempo para que ese trabajador venga, traiga la incapacidad y efectivamente podamos validar o justificar por qué se ausentó de la compañía. Entonces, esas son las situaciones importantes. Bueno, no olviden entonces sus preguntas, aquí les estaremos atendiendo. Si no alcanzan a participar ahorita en esta transmisión en vivo, les vamos a dejar el video aquí para que ustedes lo puedan consultar, y si tienen más preguntas, las vamos a estar atendiendo también ahí, no se preocupen. Bien, lo importante es que ustedes tengan claridad sobre estos temas, que ustedes puedan replicar esta información con sus empleados, con sus compañeros de otras empresas, y que todos tengamos total claridad respecto al reconocimiento de esta prestación. Bien, bueno, les estaba comentando, por favor, cuando ustedes tengan una incapacidad, definen un tiempo para que su trabajador traiga la incapacidad. Bueno, si ustedes tienen la costumbre o el hábito de reportar incapacidades de meses anteriores, como si fueran del mes actual, van a tener problemas con el reconocimiento, con la cobertura por parte de la ARL, y podrían estarse viendo abocados incluso a asumir una posible pensión por invalidez de un trabajador que ustedes hayan mencionado como incapacitado cuando realmente no lo estaba. Entonces, definan por favor esos tiempos. Si consultamos con la Superintendencia Nacional de Salud, pues, y con las normas legales vigentes, no tenemos actualmente un tiempo definido para entregar la incapacidad, ¿no? Eso no está definido, pero sí es importante que quede dentro del mismo periodo, y por eso ustedes, señores empleadores, pueden definir como política cuál es el tiempo para que su empleado traiga la incapacidad y ustedes se eviten por ahí de inconvenientes. Bien, Ariana Fruto nos pregunta, por favor me responde lo de la prelicencia de maternidad. Ariana, bueno, sobre la prelicencia que dijimos hace un momento, miren, la licencia de maternidad son 126 días o 140 en caso de que sean partos múltiples, ¿no? Dijimos que la licencia de maternidad se debe tomar una semana o 2 semanas antes de la fecha probable del parto, y dijimos que esa semana o esas 2 semanas están contempladas dentro de los 126 días, o sea, no son días adicionales. Bueno, quiere decir que ya la mamá dijo, complete los 126 días, ahora me voy a tomar la otra semana, de ninguna manera. Cuando el médico expide una licencia de preparto y posteriormente emite la licencia de maternidad, pues cuando llegan las 2 incapacidades a la EPS, ¿qué se hace? Se toma una sola y se empieza a contar desde el momento en que se estableció la licencia de preparto, ¿sí? Desde ahí se empiezan a contar los 126 días o los 140 días para que tengamos claridad sobre el tema. Bien, bueno. Me pregunta si se pagan al 100% como licencia de maternidad, como enfermedad general. Bueno, dijimos hace un momento también, licencia de maternidad va al 100%, incapacidad por enfermedad general va al 63.667. Esas son las dos consultas que nos están haciendo hasta el momento. Bien, importante definir entonces las consultas que tiene el SOAT para saber hasta dónde tengo la cobertura, hasta dónde voy a tener esa posibilidad de acceder a las diferentes prestaciones a las cuales tengo derecho. Importante que ustedes conozcan todos estos temas de normatividad relacionada con reconocimiento de prestaciones económicas. No permitan, por favor, que sus incapacidades se extiendan a lo largo del tiempo. Acudan a su EPS, soliciten una valoración por parte de medicina laboral para que sus empleados efectivamente estén tranquilos y ustedes también estén tranquilos como empresa, para que sepan cuáles son las condiciones de sus empleados. Si en algún caso es necesario iniciar un proceso de pensión por invalidez, pues se puede hacer, y si no, pues definir cuál sería la acción a tomar con estos empleados, ¿sí? Recuerden que
empleados que estén incapacitados, pues no les puedo terminar el contrato de trabajo de ninguna manera. Entonces, es importante tener todos los controles para que estas personas pues no se nos extiendan a lo largo del tiempo con las incapacidades pues que a veces son de difícil manejo. Bien, entonces ese tipo de situaciones hay que contemplarlas, hay que tenerlas en cuenta y por eso nos interesa desde el operador de información simple que ustedes tengan toda la claridad del caso para que cuando vayan a reclamar sus derechos pues tengan un soporte legal y jurídico que les permita de una manera muy respetuosa acceder al reconocimiento de estas prestaciones. Bien. Bueno, les recuerdo entonces, estaremos nuevamente dejando aquí el video para que ustedes lo puedan consultar, lo puedan compartir, sigan haciendo sus preguntas, todas las preguntas que ustedes tengan sobre el tema, estaremos aquí muy atentos para dar respuesta y ahí vamos a estar muy pendientes también de la aprobación de este proyecto de decreto para contarles a ustedes, una vez aprobado el proyecto, qué cambió, cómo se va a aplicar, cómo va a impactar desde la autoliquidación de aportes, desde los aportes que se realizan y que todos tengamos total claridad. Entonces recuerden, hay un proyecto de decreto, está pendiente de aprobación y si se aprueba, pues aquí vendremos también a contarles de qué se trata y pues que todos tengamos claridad respecto a esta información. Bien, es lo que teníamos para contarles el día de hoy. Agradecemos entonces que ustedes hayan asistido, que ustedes hayan participado de esta charla, de esta actividad, con sus preguntas, con sus inquietudes. Esperamos haberles aclarado las normas que efectivamente respaldan jurídica y legalmente todos los aspectos que hemos mencionado acá. Y pues es importante que ustedes también hagan valer sus derechos, así como lo hacen efectivamente las EPS que nos prestan todo el tiempo el servicio de salud. Bien, terminamos ya con algunas preguntas. Aquí dice Marcelita Garay, dice buenos días, quisiera tener claridad respecto al pago de la incapacidad. Ejemplo, 5 días, los dos primeros dos días son al 100% sobre el sueldo básico, los otros 3 días 66.667 sobre el IBC del mes anterior a la incapacidad. Bueno, Marcela, mira, una incapacidad de 5 días, entonces, ¿qué se hace? Con la ley actual, ¿sí? Con la ley actual, actualmente hay una normatividad que es el decreto 780 de mayo del 2016, y ustedes pueden consultar un artículo allí que es el 3251, ¿bien? Artículo 3251, decreto 780 de mayo del 2016, allí nos dice cuál es el IBC que se debe tomar para liquidar este tipo de novedades. En el caso de este ejemplo que nos consulta Marcela, pues se toma el ingreso base de cotización del mes anterior a la fecha de la novedad y sobre ese valor se hace la liquidación. Los 2 primeros días los asume la empresa y los 3 siguientes días pues los tendría que asumir la EPS y lo hará sobre el valor de 66.667 efectivamente, siempre y cuando este valor no sea inferior a un salario mínimo. Porque recuerden, lo dijimos al principio, el salario mínimo no se puede afectar de ninguna manera. Bien. Y Carlos Pucheri Gamboa pregunta, buen día, una incapacidad por accidente de trabajo que cumplió 360 días y que positiva ARL a través de su IPS no da valoración final sobre su rehabilitación y sigue extendiendo las incapacidades por rehabilitación. Existe normatividad para exigir a la ARL para que gestione diligentemente la valoración final sobre la rehabilitación o suspensión por invalidez. Claro, ustedes tienen toda la posibilidad. Les dije hace un momento que ustedes pueden acudir efectivamente a medicina laboral, exigir que se haga una valoración de su trabajador y que se emita un concepto favorable. Y ese concepto es el que finalmente tendría que definir si se hace un proceso de pensión por invalidez o cuál va a ser la acción que se va a tomar con este empleado, dependiendo pues de la dolencia que actualmente lo está quejando, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos toda la posibilidad. La idea no es permitir que pase todo este tiempo con nuestro empleado incapacitado. Antes del día 120 la EPS debe emitir un concepto. Si no lo emite, tenemos que exigirlo. Exijamos a la EPS cuál es el concepto, cuál es la condición de nuestro empleado para que sepamos cuál es la acción a tomar. Bien, sencillamente. Bueno, aquí dice un saludo a la familia Simple, muchas gracias.
Marbelle, Angie Álvarez dice qué pasa con los independientes que no están obligados a pagar pensión y tienen una incapacidad que supera ya los 180 días. Bueno, importante este tema, miren. Si el independiente no está obligado a pagar pensiones porque está pensionado, sencillamente. Y los pensionados no reciben reconocimiento de prestaciones económicas. Bueno, ahora, tengan en cuenta lo siguiente, si la persona aparte de estar pensionada, tiene una actividad adicional y recibe un dinero adicional, ya sea como empleado o ya sea como independiente y contratista, pues debe hacer aportes también aparte de su pensión y por ese aporte que realiza debería obtener un reconocimiento de su capacidad. Bueno, pero si solamente tiene la condición de pensionado, no va a tener derecho a recibir prestaciones económicas en el caso de incapacidad. Bueno, importante aclarar ese tema. Marcelita Garay, gracias. Muchas gracias entonces a ustedes por su atención, muchas gracias por atender esta convocatoria. Seguiremos aquí muy atentos para atender todas sus inquietudes. Síganos por favor en las redes sociales, Facebook, Pago Simple, allí estaremos siempre muy atentos y tendremos muchos temas también de su interés, los mismos temas que ustedes nos solicitan a través de todas las actividades que realizamos. Aquí vamos a estar siempre para atender sus dudas, sus inquietudes. Les agradecemos que nos sigan en las redes sociales y no olviden nuestro lema, más que fácil, simple. Muchas gracias.